Cuando la fuente oral se te agota, ¿cómo sigues? Necesitas un hilo del que tirar. ¿Cuál es la diferencia entre genealogía e historia familiar? Porque es algo que va muy de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, Magdalena, esto no es una casualidad. Tenemos un antepasado que fue un pintor de gran prestigio. ¿Qué herramientas y qué software utilizas para organizar los datos de la genealogía que vas consiguiendo? Esto no se puede quedar aquí. Tengo que subirlo a la plataforma. ¿Por qué? ¿Cómo se puede llegar a conocer a personas que están difuntas ya? Me crea ese sentimiento de deuda, de amor con él. Algo que tú tenías, yo tengo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Y Ahora Tertulia. Hoy tenemos el privilegio de charlar con una especialista en genealogía e historia familiar. Ella es Magdalena Piñol, quien tiene una experiencia nada menos que de 40 años en este campo. Y además ahora dedica unas horas de voluntariado a la semana para ayudar a personas que quieren iniciarse en este tema. Es un privilegio porque es un proyecto que, aunque no es popularmente muy conocido, aporta beneficios realmente significativos, como por ejemplo descubrir tus raíces y sentirte parte de una dinastía, o como empatizar con los caracteres de otras personas, o como descubrir la procedencia de tus dones y talentos. Todas estas cosas y muchas más nos va a transmitir nuestra invitada de hoy y colaboradora de este programa. Bienvenida, Magdalena. Gracias por la invitación. Bueno, pues lo primero que me gustaría es que nos contaras a la audiencia cuál es la diferencia entre genealogía e historia familiar, porque es algo que va muy de la mano, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo has explicado muy bien, Elena. Efectivamente, generalmente la gente suele referirse a la genealogía excluyendo la historia familiar. Estoy investigando mis orígenes, mi procedencia, mis antepasados, la construcción de eso que llamamos árbol genealógico o cuadro genealógico. Por cierto, tengo uno aquí para mostrar. Es bastante pequeño, este de hecho sería bastante fácil de construir porque solamente tiene 5 generaciones si te cuentas a ti misma, o sea, llegaría hasta los tatarabuelos. Pero esta es la forma de un cuadro genealógico, ¿de acuerdo? Ahora está vacío, como está el de todo aquel que nunca se ha tomado el tiempo para organizar las personas que componen su familia. La genealogía consiste en ir agrupándolos de manera ordenada, de manera que con el paso del tiempo, cualquier persona va a ver la relación entre unos y otros y va creando unos sentimientos muy bonitos en el transcurso de esa labor. Pues esto sería la genealogía, la búsqueda de tus antepasados. Explicado de una manera muy sencilla y muy clara, consiste en eso, buscar tus orígenes. Si nos damos cuenta, la propia palabra tiene en su composición gramatical gene. Fíjate que viene de los genes. Es algo en lo que el otro día estaba pensando. Claro, son los genes que han dado lugar a quien soy hoy yo, ¿no? Pero bueno, para que no me disperse mucho, esto es la genealogía, ¿vale? La historia familiar es algo que ocurre casi sin que te lo hayas propuesto en el camino. Porque el empezar a encontrar a tus abuelos, fíjate que yo te diría, es hiper fácil. Pero ahora me he dado cuenta al interactuar con personas
de otros países, con otras culturas, con otras circunstancias vitales. Hay muchas, desgraciadamente, que ni siquiera han llegado a saber quiénes son sus abuelos. Entonces ahora me muestro más prudente a la hora de decir, es hiperfácil, ¿vale? Pero sí, teóricamente, por lo menos hasta las personas de nuestra generación y aquí en España, saber quiénes son nuestros abuelos es bastante fácil. Incluso en el ámbito de mi familia, hasta los tatarabuelos. Es bastante fácil construir. Pero ya ir hacia atrás se complica. Quiero decir que toda esa tarea de búsqueda empieza a despertar en uno una curiosidad añadida. He traído, como para adornar un poco y ambientar la conversación, fotos, que esto empieza a ser historia familiar. No os voy a hablar de ellos ni mucho menos, tal vez de alguno, pero no de todos, porque yo he llegado a reunir como 500 fotografías antiguas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado pensé, ¿y cómo eran? Yo no les conocí, ¿cómo eran? Ya estamos empezando a hablar de historia familiar. ¿Y cómo fueron sus vidas? ¿Y qué desafíos tuvieron? Ya no estoy preguntando solo su nombre. Ya les quiero conocer. Ahí se empieza a construir paralelamente la historia familiar. Muy bien, ahora después nos explicarás cómo se puede llegar a conocer a personas que están difuntas ya. Muy bien. Pero bueno, antes de nada me gustaría que explicaras cuáles son las fuentes que utilizas para investigar la historia familiar. La historia familiar, no la genealogía. Vale. La verdad es que ocurre bastante simultáneamente, pero yo te voy a explicar cómo lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Si es difícil averiguar los nombres de antepasados que te quedan lejanos en el tiempo, mucho más difícil es averiguar de sus vidas. Claro. Porque no te quedan quien te los cuente. Claro. Entonces, un consejo que yo daría a cualquier persona que se interese por este tema, pero diría más, aunque no te interese, hazlo. Porque tal vez tú piensas que no te interesa a ti, pero tal vez a tu nieto le puede llegar a interesar. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, yo tengo la gran ventaja de que mi padre ya es el bisabuelo de mis nietos. Y muy pronto va a ser el tatarabuelo de mis nietos. Lo que para mí queda muy cerca, para ellos empieza a alejarse en el tiempo. Si yo no se lo he podido contar, ¿quién les hará saber a ellos cómo era esa persona? ¿Qué desafíos pasó? ¿Cómo puede ser útil en mi vida conocer lo que le pasó a él? Tengo una persona en mi familia que es todo lo opuesto a mí en estos aspectos, ¿no? Y me dice, a mí me da igual, mis nietos me conocen a mí y ya está bien, ¿por qué van a querer conocerme mis? Pero tal vez hubo algún antepasado mío que nació hace 300 años que seguro ni le cruzó por la cabeza que tendría alguien 8 generaciones más tarde queriendo saber de él. Y ha pasado, ¿no? Entonces yo invitaría a todo el mundo a escribir, aunque fuera una breve historia de sí mismos. Como un diario, ¿no? Sí, un diario requiere más dedicación, si es un diario formal, bien elaborado. Pero estoy dando una sugerencia, ¿no? Entonces no os voy a invitar a hacer algo tan laborioso, a menos que lo deseéis. Yo lo hago. Si piensas que escribir una biografía pero al menos puede ayudar a tus generaciones. Claro, déjales ese legado. Que cuando ya no te hayan conocido, porque tú ya dejaste esta vida, y sean tus nietos quien le tengan que contar, mi abuela era esto, tenga información que transmitirles. Admiro a mi abuela muchísimo, ojalá lo hubierais conocido, porque ella era así, le interesaba esto, le interesaba lo otro. Eso es construir la historia familiar. Entonces,
las casas siempre se construyen desde los cimientos, nunca desde el tejado. En la genealogía los cimientos son los parientes vivos, más cercanos. Entonces debemos recurrir a ellos en el camino de que vamos a preguntarle a mi abuela, Yaya, aquí en esta zona decimos Yaya, Yaya o abuela o abuelita, ¿y cómo se llamaban tus padres? Porque a lo mejor yo no conocía a mis bisabuelos. Mis padres eran fulanito y menganito. Estoy construyendo el árbol. Apunto sus nombres, pero entonces le puedo seguir preguntando. Ay, abuela, cuéntame algo de tus padres. ¿Ellos eran muy cariñosos? ¿Qué destacarías tú de la personalidad de ellos? ¿Celebrabais vuestro cumpleaños? Bueno, eso ya te lo podría contar cuando me preguntes por mis propias historias. Sí, vale. O sea que la historia familiar une más a las familias, porque obligatoriamente te hace reunirte con los diferentes miembros de tu familia para tener ese acercamiento, ¿no? Claro. No todo el mundo lo tiene igual de fácil, ¿vale? No todo el mundo tiene las mismas circunstancias. He estado ayudando a personas de otros países y probablemente en nuestro país, a ver, yo ya tengo cierta edad, entonces yo he vivido una sociedad, la mía, la actual, la que viven ellos, pero también otra que los jóvenes no conocieron. Y en esa otra sociedad anterior las familias eran más estables, no existía tampoco el divorcio. Ya, pero bueno, igual precisamente por eso, porque hoy en día no están quizá las familias a lo mejor tan unidas, esta sería una motivación para unirse, ¿no? Muy buen punto, Elena, muy buen punto. Lo que quiero mencionar con esto es que con el modelo anterior es más fácil construirlo todo, ¿vale? Hoy en día puede requerir más esfuerzo porque yo he conocido personas que ni siquiera han conocido a su padre, ya no te diré su abuelo, ni siquiera a su padre, ¿vale? Han nacido de otra pareja que la madre tuvo después y que el padre se desligó y ni han conocido a su padre ni han conocido a sus abuelos. Por eso yo invitaría a todo el mundo, porque de lo que sí puedo dar fe es que es una labor no solo que engancha, sino que vas descubriendo a medida que la realizas qué bonita es y todo lo que te aporta. Y que es un legado que tú puedes dejar a tus descendientes. Por lo tanto, merece la pena hacerlo. Porque esa persona que es el padre de tu hijo y que ya no te interesa como tu compañero de vida, para tu hijo es su padre. Entonces, déjalo a decidir él. Claro. Porque él puede seguir amando al que se convirtió en tu pareja y que llegó a ser parte de su familia, casi un padre también, ¿verdad? Pero puede sentir en su corazón, en algún punto de su vida, esa curiosidad. Facilítale el terreno, hazlo por ellos. Y has mencionado que has ayudado a personas que son de fuera. ¿Cómo se aborda la investigación de antepasados que vivieron en otros países o en otras partes de España, en este caso? Exacto. A ver, en mi caso personal, voy a poner la comparativa, ¿vale? Porque las circunstancias, igual que he dicho que las circunstancias familiares pueden ser distintas, los caminos de investigación pueden tener más o menos obstáculos también, ¿vale? Dependiendo de los países, de circunstancias históricas que se han producido. No podemos ignorar que ha habido guerras en las cuales se han destruido documentos. ¿Cómo cruzamos ese puente? ¿Vale? O sea, pueden haber habido mucho tipo de circunstancias que hagan distinto el camino de una persona que de otra, ¿vale? Antes de responder esta pregunta que me acabas de hacer, que por supuesto te la voy a responder, es imprescindible explicar a las personas que para llenar de nombres este cuadro que ahora vemos aquí vacío, y que por supuesto el mío es muchísimo más extenso, necesitamos un hilo del que tirar, ¿vale? No ocurre por arte de magia, porque llega un momento, a ver, a mí por mi edad
ya no viven no solo mis abuelos, ni siquiera mis padres. Pero aun cuando vivían, pues mis abuelos no me supieron hablar de sus abuelos, de los suyos. Entonces ya llegas a un punto donde la transmisión oral se interrumpe porque ya no tienes esas fuentes vivas, claro, que son las primeras con las que tú estableces el cimiento, como decía al principio. Claro, esa es la duda entonces. Lo haces con la fuente oral. Claro. Cuando la fuente oral se te agota, ¿cómo sigues? Necesitas un hilo del que tirar. Por eso, antes el técnico me decía, no se va a leer lo que pone ahí. Y yo le decía, no importa, no pasa nada, yo lo voy a explicar. Lo que pone aquí pequeñito, que tu audiencia ahora no puede leer, pero no pasa nada, porque se lo vamos a explicar, son los datos esenciales de la persona que hay sobre cada línea. ¿Y cuáles son los datos esenciales? Son la línea de la que tiramos después. Entonces, esa línea son actas de nacimiento, principalmente actas de nacimiento. Esa es la joya de la corona. Las actas de nacimiento, el recurso más importante. Más importante. Para ir hacia atrás, la joya de la corona es el acta de nacimiento. ¿Y por qué? Aunque probablemente después incorporemos paralelamente una información en PowerPoint, pero tal vez. Pero de momento aquí voy a mostrar la información esencial que cada acta te proporciona. Una partida de nacimiento te dice, obviamente, el niño que acaba de nacer, la fecha en la que ha nacido, el lugar donde ha nacido, no el hospital o la casa, sino el lugar, en Elche, incluso en el campo, en la partida, en la pedanía del campo de Elche, de Torrellano, de La Valla, perdonadme los de Torrellano, que igual no sois pedanía, pero La Valla, Valverde, Perleta, La Hoya, son partidas del campo, te lo indica en la partida de nacimiento. Y ahora después explicaré por qué incluso ese detalle es importante. Te dice quiénes son sus padres, ya tienes una generación más atrás. Te dice quiénes son los abuelos paternos, ya tienes 2 generaciones atrás. Te dice quiénes son los abuelos maternos, ya tienes 2 generaciones detrás, por el lado de tu padre y por el lado de tu madre. Claro, entonces si encontramos la partida de nacimiento de un abuelo o de un bisabuelo, retrocedes, ya nos lleva a tatarabuelos, generaciones atrás. O quinto abuelo, ¿me entiendes? Claro. Si después logras el acta de nacimiento de tu quinto abuelo, estás en tu 7º abuelo. Ya. ¿Entiendes? Cuando tú construyes, claro, en el árbol solamente ves aquella persona de la familia, porque vemos que todo esto son matrimonios. Pero de cada matrimonio solamente aparece el hijo del que tú procedes. Pero seguramente, porque estamos hablando de generaciones atrás, hoy en día la cosa ha cambiado mucho. Pero aún los de hoy, si tiran para atrás, se van a encontrar que la mayoría de los matrimonios tuvieron más de un hijo. Claro. Y si retrocedemos como yo, 4 generaciones detrás, 3 generaciones detrás, van a tener 6 hijos, 7 hijos, 9 hijos, muy fácilmente. Así que el árbol genealógico no solo se extiende hacia atrás, sino hacia los lados. Es lo que te iba a decir. La curiosidad va, como se dice en música, increciendo. Es decir, tiene sus nombres, ahora quiero saber algo de ellos. ¿Cómo se veían físicamente? Empiezo a buscar fotos. Empiezo a preguntar, ¿qué sabes de tu abuela? Cuéntame de tu abuela. Pero luego quieres saber también cuántos hijos tuvieron, cómo era esa familia. Y entonces vas construyendo la familia. Pero ¿cómo construyo la familia? Porque he conseguido la partida de nacimiento de mi abuelo, pero yo no sé de sus hermanos. Bueno, muy bien, vamos a... Sí, permíteme menos de un minuto, solo para que te diga que esas familias las construyes en gran medida con las partidas de defunción. Ya. Porque una partida de defunción te dice
tal día ha fallecido tal persona en tal lugar, deja viuda tal. Si no sabías quién era su esposa, ya lo estás descubriendo. Claro. O era viudo de tal. En cualquiera de los dos casos te dice, deja hijos, has construido la familia. Así que, o si el difunto era un niño, suele decir, ha fallecido el niño tal, sus padres eran tal y cual y sus hermanos. Vale, partidas de nacimiento y partidas de defunción. De defunción, la joya de la corona, aunque hay muchas más herramientas de investigación. Vale. Y a la hora de hacer la genealogía, entiendo que hoy en día no se hará manualmente, ¿no? Como un manuscrito, sino que habrá formas de hacerlo con aplicaciones de internet, de este tipo de cosas que se quedan ya guardadas y se pueden perpetuar, ¿no? En el tiempo, las personas que puedan utilizarlo. ¿Qué herramientas y qué software utilizas para organizar los datos de la genealogía que vas consiguiendo? Esa pregunta es muy interesante. Cuando yo he llegado me has dicho, Magdalena, qué cargada vienes, hija. Pues no he traído ni la cuarta parte de lo que tengo, ni la cuarta parte. ¿Qué pasa? Que hacerlo de manera, digamos, artesanal, ¿verdad? Como tú dices, todo manuscrito, todo eso, ocupa mucho espacio, pero cuando has hecho mucha investigación ya no es que te ocupe mucho espacio, es que te puedes perder en medio de tanto nombre. Necesitas tenerlo bien organizado. Si avanzas tanto, que tal vez todo el mundo no esté interesado en avanzar tanto, pero si lo haces, si el gusanillo te pica, como a muchos nos ha picado, ya sí se hace muy aconsejable la utilización de un soporte informático, ¿vale? Y hoy en día existen muchas plataformas genealógicas. Una muy buena es MyHeritage, otra es, ahora de memoria me bloqueo y no me acuerdo de los nombres, pero de todos, Ancestry es otra. Hay muchas, yo conozco mínimamente 6, pero no las he memorizado porque las tengo todas en esto. Y estas plataformas son todas privadas. Esto significa que para poderlas utilizar tienes que pagar una cuota mensual, ¿vale? Y dependiendo del servicio al que tú quieras acceder en la plataforma, te da acceso a más servicios o a menos servicios dependiendo de la cuota que tú pagues. Entonces, pues, para las personas que se interesan muchísimo, pues ya voy a decir, jolín, me encantaría tener todos los servicios, pero ya empieza a subir. Bueno, si te lo puedes permitir, probablemente te merezca la pena hacerlo. Hay otra plataforma mucho más accesible para el gran público. Es la que yo utilizo. Y se llama, me he traído la alfombrilla del mouse para poderlo mostrar. Family Search. Family Search, ¿vale? Una palabra inglesa que significa investigación familiar, ¿vale? Family Search es una plataforma genealógica a la que cualquier persona con una facilidad tremenda se puede suscribir. Todo lo que tienes que hacer es poner en el navegador de Google Chrome o el que tú utilices estas palabras, Family Search, y te va a aparecer inmediatamente y te va a dar la opción de suscribirte. ¿Y es fácil luego de usarla? ¿Es intuitiva? Es muy intuitiva. Es muy intuitiva. Si hubiera personas que desearan tener ese conocimiento, en otra ocasión podría traer el ordenador tal vez para mostrarlo, pero es muy fácil de usar, ¿vale? Entonces, como veíamos, tú primero pones tu nombre y después pones el nombre de tus padres. Y te
te va guiando a introducir la siguiente generación, ¿vale? Una cosa que va a ocurrir, por si alguien lo quiere experimentar, vas a necesitar crear un usuario y una contraseña. Yo os aconsejo que en una libretita o donde vosotros queráis, si tenéis en el WhatsApp, como yo tengo yo misma para mis cosas, pues ahí mismo puedes apuntar cuál es tu usuario o tu contraseña, donde tú quieras. Pero muy importante que lo apuntéis, porque luego a veces a la gente se le olvida y se puede recuperar, pero si lo tienes guardado mejor, ¿vale? Muy bien. Me gustaría que nos contaras, porque he visto que has traído muchas cosas muy interesantes, me gustaría que nos contaras cuál ha sido el caso más interesante que has descubierto en tu genealogía y que te ha hecho traer esas obras de arte que veo ahí que has traído y que me gustaría que mostraras. Cuéntanos esa anécdota. Es curioso, es una de esas cosas curiosas que te ocurren cuando menos te las esperas, porque es alguien de quien yo no tenía ni idea de su existencia. Pero como has dicho al principio, yo no hago esto profesionalmente, aunque las temporadas que lo cojo es que no paro, me puedo tirar 5 horas por la noche haciéndolo, ¿vale? Pero por eso he adquirido experiencia. Pero no es la única cosa que hago. También me gusta muchísimo la pintura, el arte. Y lo he practicado también. De hecho, todavía actualmente lo practico. Y de hecho, queremos mostrar, a ver si el técnico nos acerca, por favor, 2 cuadros que has traído, que son una auténtica obra de arte. A mí me lo parecen. Bueno, una maravilla. Agradezco mucho que tu comentario. ¿Y puedes contarnos de dónde has sacado este talento? Ajá, muy bien. Bueno, pues aquí he traído 2 cuadros a petición tuya, que sabías de esta faceta mía y cómo se relaciona esto con la historia familiar, que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver porque las 2 cosas requieren sensibilidad. Claro. Si eres una persona que tiene sensibilidad, no te atrae ni lo uno ni lo otro. Exacto. Entonces, bueno, yo empecé a pintar y sin haber ido a Bellas Artes ni nada de eso, sino como una habilidad natural con la que he nacido, ¿no? Y bueno, pues para mi sorpresa, pues las personas que me conocen decían: Madalena, la verdad que lo haces muy bien. Muy bien, incluso cuando iban a marcar y todo, me felicitaban por esto. Pero fue cuando, bueno, esta es una pintura de mi nieta, todavía le falta algún detalle por terminar, y después de esta pintura de mi nieta, no sé si el técnico lo puede retirar para que... Gracias. Pinté este cuadro, que es un retrato de mi padre. Y que, bueno, ya estaba él mayor y estaba orgulloso de que yo pintara y todo eso. Y un día decidí sorprenderlo a él, tocar su corazoncito, hacerle ese regalo de corazón y pintarlo a él. Bueno, él quedó, ¿para qué te voy a contar? Maravillado. Estaba tan contento que hasta invitaba a sus amigos a que subieran a casa a ver el cuadro. Pobrecito mío. Bueno, la cuestión es que a raíz de este cuadro, él un día me hizo el comentario: bueno, Madalena, esto no es una casualidad. Tenemos un antepasado que fue un pintor de gran prestigio. Pero claro, yo pensé, bueno, mi padre estará exagerando. Está adornando un poco la historia. Es un antepasado nuestro, está adornando un poquito la historia. Pero un día le pregunto a su hermana, que es una persona muy sensata, no es que mi padre no lo fuera, pero confiaba ella ponía más los pies en el suelo. Sí. Y yo le decía: tía, ¿a ti te suena un antepasado pintor? Por supuesto, claro que sí. Sí, fue un pintor bastante destacado. Y otro día quise todavía corroborar más el dato. Y a una persona de la familia que todavía vive, prima hermana de mi padre, que tiene 96 años y toda la lucidez, le dije: ¿tú sabes? Por supuesto que sí.
y ella me dio el nombre. Ajá. Entonces, a raíz de eso, creo que ya, me perdona el técnico si lo puede retirar para no tenerlo. Comenzaste a hacer historia familiar con a ella. investigar. Digo, bueno, pues este tenía que ser el hermano de este antepasado directo mío. Si fue destacado, seguro que está en Google. Así que voy a buscarlo. Entré en Google, sonó la flauta. Para mi sorpresa. Y ahí venía toda su biografía, porque está en los que somos de Elche, no todo el mundo lo sabrá, pero mucha gente sí. Existe la cátedra Pedro Ibarra. No sé si alguna vez has escuchado hablar de ella, pero la cátedra Pedro Ibarra tiene un archivo histórico inmenso. Y en la cátedra Pedro Ibarra estaba la biografía de este antepasado mío, con un montón de fotografías. Descubrí que se había escrito sobre él en la tesis doctoral de una licenciada en Historia del Arte, Tina Pastor se llamaba. Hizo su tesis doctoral sobre los pintores más prestigiosos de Elche, del pasado. Fíjate. Y entre ellos se encontraba mi antepasado. A raíz de eso supe que él acabó su vida en Zaragoza, que pintó era un gran retratista, espectacular retratista, y uno de sus retratos fue de el ministro de Ultramar. Ese retrato pertenece a la colección del Museo del Prado, aunque está en la colección externa, no la que tiene dentro del mismo museo. Pero averigüé mucho, no voy a contar toda la historia de él. ¿Y cómo te sentiste al ver que pertenecías a esa dinastía, ¿no? Te agradezco mucho esa pregunta. Te agradezco mucho esa pregunta, porque aunque han pasado varias generaciones, para mí sería mi tatarabuelo. En realidad es mi tío tatarabuelo, pero bueno, el padre de mi tatarabuelo y el de mi tío tatarabuelo era el mismo, con lo cual los mismos genes corrían, y a veces claro, algunas veces recibes más los genes de un tío que de tu propio padre. Totalmente. A mí me pasa con una sobrina mía que me dicen que es clavadita a mí. Totalmente. O sea que es curioso eso, ¿no? Sí. Entonces me emocionó mucho, la verdad. Me emocionó y me estimuló. Sentí como si yo tuviera una deuda con él. Me creó un sentimiento de ojalá nos hubiéramos conocido personalmente, me hubieras podido formar, porque él llegó a formar parte de una mesa directiva que otorgaba becas a pintores que apuntaban talento para que fueran a estudiar en Italia, la cuna de la pintura, y él otorgaba esas becas. Y yo pensé, uy, se me está erizando la piel ahora mismo. Estaba pensando, si se pudiera estrechar el tiempo hasta juntarnos y darnos la mano y habernos conocido en un tú a tú, tal vez él me hubiera otorgado la beca a mí para poder ir a Italia. Seguro. Ay, es que me estoy emocionando solo de pensarlo, ¿no? Sí. Entonces me crea ese sentimiento de deuda de amor con él. Algo que tú tenías, yo tengo. Ya. Perdonen, audiencia, soy muy sentimental. Sí, pero entonces quizá para llegar a eso podemos empezar haciendo la genealogía, y al ir viendo los nombres, quizá eso nos pueda a lo mejor dar la intriga de quién era realmente como persona, qué logros tuvo, qué logros no tuvo. Pienso que la tecnología tan avanzada que existe hoy en día, eso ha hecho que facilite realmente el hacer la genealogía, ¿no? Qué bueno lo que se haga más diciendo. rápido. Sí, es muy interesante porque, claro, este tema admite tantas cosas. Y a lo mejor la misma tecnología permite poner esos cuadros que tú has hecho, o fotografías. Sí. Menos mal que tú estás muy centrada y haces que yo recupere otra vez. Efectivamente, esta misma plataforma y las otras también te permiten, cuando tú encuentras las fotografías,
puedes incluirlas en el perfil, como nosotros tenemos un perfil en el WhatsApp o en Facebook o en cualquier red social, pues tú puedes incluir la foto de tu antepasado en su perfil. Pero no solo en su perfil, tiene una galería de recuerdos. Y en esa galería de recuerdos tú puedes guardar todas las fotos que hayas logrado obtener sobre él. Pero no solo las fotos. Si tú has escrito una pequeña biografía con lo que has logrado averiguar, yo, como antes hemos mencionado, voy a enseñarlo muy rápido. Al principio, antes de tener la plataforma, empecé a escribir la biografía. Esto es de mi abuela. Y mirad qué bonito se ve. Tal vez haga reflejo porque está en una funda de plástico, ¿verdad? Pero hoy en día he entendido que esto no se puede quedar aquí. Tengo que subirlo a la plataforma. Claro. ¿Por qué? Porque mis descendientes y cualquier persona que yo quiera que lo pueda ver, lo podrá ver. ¿Por qué matizo que yo quiera? Porque a lo mejor las personas pueden pensar, ¿y si yo lo quiero tener ahí porque me resulta cómodo? Pero yo no quiero que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, ¿qué? Tú puedes tenerlo como por seguridad ahí y tienes la opción de ponerlo privado. Puedes ponerlo privado o público. Si lo pones público, cualquier persona lo va a poder ver. Y si lo pones privado, solo lo verás tú. Ya. Y lo puedes tener como una forma de tener toda tu información recogida en una plataforma, de tal modo que si tu casa se incendia o tú lo pierdes por una razón X, Claro. Es un avance muy grande. Todo eso que te llevó años hacer no se ha perdido, No se ha perdido. porque se conserva en la plataforma. ¿Y qué función o qué propósito tiene que se pueda poner público? ¿A quién le interesa tu genealogía? Elena, qué lista eres, hija. Gracias. Gracias, porque me estás llevando hacia las cosas que a mí se me van pasando por alto. Hace un ratito, cuando te hablaba de que hay plataformas que son magníficas y que son privadas y que Family Search es pública, el que sea pública tiene la ventaja de que es gratuita, pero tiene otro factor que tú puedes verlo como positivo o no, según cuáles tus propios intereses. ¿Qué significa que es pública? Significa que en el momento que tú te abres una cuenta con Family Search, autorizas a Family Search a que esa información pueda ser accesible a cualquier otra persona que esté en Family Search también. Puede parecerte, te he dicho que si tú quieres guardar en la galería de recuerdos fotos, biografías, fuentes le llamamos las actas de nacimiento, este tipo de cosas que avalan que la información que has puesto es correcta, ¿vale? La documentación. Todo eso sí. Por ejemplo, yo he puesto fotografías de lápidas. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar que mi información es correcta. Que no es solo que me lo contó alguien y seguro que me lo contó de buena fe, pero a lo mejor se equivocó y llega otra persona y dice, es que no, es que yo sé que no es esa fecha. Pues yo todo lo que puede aportar fidelidad a la información que transmito lo tengo en la galería de recuerdos, ¿vale? De forma privada. De forma privada. También lo puedo poner de forma pública si a mí no me importa que esté de forma pública. Pero el caso es que lo público es para que los otros usuarios de Family Search sí, ¿qué pueden hacer con tu información? Eso es. Eso tiene ventajas y desventajas. A mí me gusta cuando yo soy la portadora de la información que se sepa todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Bueno, voy a explicar cómo funciona para que se entienda por qué es la desventaja y la ventaja. Imaginemos que este árbol es mucho más extenso, ¿vale? Porque hasta aquí puedes llegar bastante bien por ti misma. Pero imaginemos que aquí, a este punto, no solamente han llegado mis hijos, porque mis hijos, al ser públicas, si se abren una cuenta, todo lo que yo tenga les va a salir a ellos, porque mi árbol es su árbol. ¿Entiendes? Eso es la ventaja.
Claro. Eso es la ventaja y el inconveniente, las dos cosas. Claro, Voy a explicar toda la por qué. genealogía que tú hayas hecho, tus hijos, Sí. esa ya la tienen. Cualquier persona que esté ligada a mí, digamos que una sobrina mía me visita y dice, tía, qué guay, ¿me lo puedes pasar? Pues yo ya no tengo que manuscritamente escribirle todo, Ya. sino que si ella se abre una cuenta, la rama del árbol que tenemos en común, Se junta. si es mi sobrina, es porque compartimos la rama de su madre o la rama de su padre, una de las dos ramas. Toda esa rama, si compartir la rama que pertenece a mí, a ella se le añade automáticamente toda. Si yo estoy en 1750, eso es fabuloso, eso es una maravilla. Es un milagro de la tecnología. Totalmente. Entonces, automáticamente, todos mis hijos, todos mis sobrinos, todos mis nietos, solo con abrirse una cuenta, ellos ya tienen todo lo que yo he hecho por la rama que comparten conmigo. Ya si ellos tienen el deseo, pueden trabajar la rama que no comparten conmigo. Claro. Eso es una ventaja enorme. Por eso he dicho yo al principio que tengo ramas por las que he llegado a 1500. No he llegado yo a 1500. Han llegado personas que se han unido a mi árbol. ¿Me comprendes? Qué interesante. Porque yo te he contado que mis sobrinos, porque mis sobrinos están a la misma altura que, de hecho, una por debajo de mí. Entonces lo van a tener todo. Ya. Pero yo tengo 4 amigos de Elche, igual que yo, que hacen mucha genealogía como yo y que han terminado por coincidir en mi árbol. Entonces, si hemos coincidido en esta generación, a ellos no les sale lo que yo tengo por delante, porque lo que yo tengo por delante a ellos no les pertenece. Ya. Pero a partir del punto en el que nos encontramos, ¡blum!, Se comparte todo. a ellos les saldría lo que tengo yo y a mí lo que tienen ellos. Entonces me he cruzado con algunos que han llegado a 1500 y eso se ha sumado a mi árbol. Ya. Pues la verdad que sí, que la tecnología avanza una maravilla, muchísimo es y una maravilla. facilita muchísimo Claro. el trabajo. La desventaja, porque alguien puede quedarse diciendo, ha dicho había una desventaja y él no ha dicho cuál era. Es verdad. La desventaja, ¿cuál es? La misma que la ventaja, porque si una persona se puede juntar con esa facilidad en tu árbol, tal vez no esté siendo tan rigurosa como tú y se le pueda colar algún dato erróneo. Y tú lo puedes estar dando por bueno o lo que sea. Ya. Pero eso está previsto también en la plataforma. Porque si alguien modifica algo que tú has puesto, a ti te pone inmediatamente quién es la persona que ha hecho el cambio. De tal manera que tú te puedes comunicar amablemente con esa persona, por supuesto, Claro. porque sabemos que lo ha hecho con la mejor intención, y decirle, mira, fulanita o fulanito, vuelvo a poner la información que yo tenía porque era correcta, ¿vale? Ya. Te voy a pasar la fuente de la que yo lo he sacado para que tú te quedes tranquila y sepas que mi información era la correcta. Ya. Por eso decía antes que yo en mi galería de fuentes guardo la información de las lápidas, las actas de nacimiento, todo lo que yo he tenido lo guardo ahí porque si necesito demostrarlo, Claro. lo puedo hacer. Son pruebas. Sí. Claro, entonces... Muy bien, pues tenemos que ir terminando, pero me gustaría, no me gustaría terminar sin que contaras si puede ayudar la genealogía a promover la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural. Uy, me encanta eso. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que sí. Porque mucha gente haciendo su genealogía encontrará a lo mejor que tiene antepasados de otras culturas, ¿no? De hecho, ahora que lo dices, me he ido a MyHeritage de nuevo porque tiene una función en la cual tú puedes solicitar con una muestra tuya de ADN, ellos te van a enviar un test que realizan. Ese test hay que pagarlo, obviamente, pero no es carísimo. Pero si tienes la curiosidad de saberlo, y todas las personas que yo conozco que se lo han hecho, dicen, tienes un 30% de latina, un 50% de alemana, un 20% de
no sé, de un país insospechado. Increíble. Y te dice los porcentajes en tu ADN que hay de otros países. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, mi nuera... ¿Pero en qué se basa para saberlo? En la genética, en un estudio genético. ¿Pero te hace alguna prueba? Sí, ya te he dicho que te envían en un sobrecito, como cuando estaba el COVID y tenías que tomar una muestra de saliva y ponerla y luego la envías. O sea, que es una prueba real. Sí, sí, totalmente fidedigna. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, pero vi hace un par de meses una película en Netflix que era justamente de que se estaba investigando, buscando el asesino de una jovencita, y los policías y todos habían hecho durante muchos años la investigación y no habían logrado llegar a descubrir quién había sido el asesino. Hasta que dan con alguien que se dedicaba a la genealogía, pero en este aspecto de la genética, y él logró descubrir quién era a través de este tipo de estudios. Fíjate. Es un mundo apasionante. Sí. Es un mundo apasionante. Pues, daría para mucho, Elena. Probablemente no tengamos tanto tiempo. Bueno, ahora ya tenemos que terminar, pero podemos emplazar esta tertulia para en otra ocasión y continuarla. La verdad que es muy interesante. Solamente a añadir, porque seguramente vas a tener muchos invitados y tal, que un dato más sobre Family Search, aparte de lo que yo he mencionado, me he saltado lo más importante probablemente, y es que tiene una base de datos de cientos de miles de registros, de actas de nacimiento, de actas de defunción, del hilo del que todos queremos tirar. O sea que no hay que ir a buscarlo fuera, se puede buscar a través de la aplicación. Sí. Déjame contarte muy rapidito una anécdota. Vino a mi casa una chica joven que quería, y vino acompañada por su madre, que quería que le abriera una cuenta en Family Search. Le faltaba un dato por medio del cual no se la pude abrir en ese momento. Pero como vino acompañada de su madre, dice su madre: ay, ¿por qué no me la abres a mí? Digo, pues vale, te la abro a ti. Y le abrí la cuenta a la madre. Entonces, para tratar de explicarle cómo ponía los padres y los abuelos, le digo: esto va a ser muy fácil, vamos a poner a tus padres, vamos a poner tus abuelos y luego ya iremos a la base de datos para que desde la base de datos de Family Search tú busques. Y dice: bueno, fácil no es, puedo decirte quién es mi madre, no tengo ni idea de quién es mi padre, ni mis abuelos. Y yo me quedé flipando, no había pensado nunca que existiera alguien que no supiera quién era su padre. Y en la base de datos de Family Search encontramos a su padre y a sus abuelos e incluso a su abuela materna. Fíjate. Se emocionó, se puso a llorar y dice: no me lo puedo creer. Yo también me emocioné porque era la primera vez que yo hacía ese tipo de investigación. O sea que tiene una base de datos que se llama Busca. Tú entras en Busca y tienes un catálogo y diferentes formas para llegar a ese fondo de registros. Para terminar, me gustaría que dijeras a nuestra audiencia, si alguien quiere iniciarse en Family Search, ¿cómo tiene que hacerlo? Muy bien, pues yo también te agradezco a ti, Elena. La verdad que he disfrutado mucho, me has hecho muy agradable la entrevista. Y una vez más, has estado muy acertada al preguntarme esto, porque he dicho que es sencillo inscribirse. Tú entras en el navegador, pones Family Search, encontrarás suscribirte, ten pensado ya una contraseña y un usuario, pero una vez que tú ya tienes tu cuenta de Family Search, si te sientes un poco perdida, hay un teléfono de soporte de Family Search, ¿vale? O sea, que pueden llamar y hay un teléfono, les van a ayudar. Sí, que el técnico incluirá para que tus seguidores puedan verlo y ellos pueden comunicarse o por WhatsApp o por correo electrónico. Hay diferentes formas de comunicarse con soporte. Solo hay que llamar y decir: mira, me acabo de abrir una cuenta pero estoy verde, ¿me puedes
indicar un poquito cómo lo empiezo. En cuanto haya dado los primeros pasos, los demás vienen solos, porque es muy intuitivo, ¿vale? Muy bien, pues no hay excusa para no hacer genealogía. Exactamente. Y hacerlo por vuestros hijos y por vuestros nietos, por lo menos hasta la 4ª generación, que para la mayoría de nosotros es muy fácil. Muy bien, pues vamos a meternos y a investigar. Muy bien. Y a ti, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta tertulia y esperamos que haya sido útil para ti y que hayas podido sentir la emoción que Madalena nos ha transmitido. Te esperamos en la próxima tertulia. ¡Hasta luego!